Ahí va. El otro día, del otro día quedaron profundizar quizás un poco las Los experiencias pensadores. institucionales, exacto. Digamos que del cuarto poder, estos poderes conservadores. Eso lo vamos a suspender porque si no, no puedo avanzar en ningún Sí, tema. Entonces eso léanlo. En todo caso, la semana que viene arrancamos viendo a ver qué dudas hay sobre eso. Que de cualquier manera es como digamos, lo más importante fue lo que hablamos la semana pasada en términos de perfecto. profundizar qué es el republicanismo. Y hoy quiero que vamos a arrancar con la feliz experiencia y vemos hasta dónde llegamos. Seguramente el Congreso General Constituyente del 26 ya nos quedará para la semana que viene y ya vamos como ir acercándonos al rosismo, digamos, ¿no? Como tema, probablemente el tema Ok. más importante de esta parte del año. Profe, las dudas que surgieron de estos dos textos que mandó últimos, Ujú. ¿se lo mandamos por mail, las preguntas? No, yo preferiría, bueno, si quieren mándenmelo por mail, pero yo preferiría que arranquemos la semana que viene con eso, ¿puede ser? Sí, sí, porque me quedaron bastantes dudas y lo que sí pude hilvanar de esto de Ujú, los pensadores, ujú. cuando habla Ternavasio de las reformas rivadavianas, Sí, que habla de que toma de concept eso de que de se tiene a Constant. postular para de Constant, ese, para Está que bien. De cualquier manera, a mí, digamos, lo que me interesa es que haya como una idea de qué tipo de matrices de pensamiento circulan, digamos. Yo no les voy a preguntar que me digan, bueno, ¿cuál es la influencia de Constant en las reformas rivadavianas? No, porque en realidad por otro ya, lado ahí hay como una mezcla de influencias que algunas tienen una matriz más cercana al liberalismo, otras más cercanas o un conservador. pensamiento republicano más conservador. O sea que, no, sí me interesa que quede bien en claro esta fusión, digamos, de ideas que representa este momento transicional, ¿ok? De cualquier Ok, manera, sí, hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que uno, y de alguna manera ya arrancamos con el tema, que uno puede ir identificando dentro de las facciones políticas que se van formando, especialmente en los 20, eh, como, digamos, pensamientos que están como más arraigados en corrientes determinadas, digamos, ¿no? Uno podría decir que el rosismo, si bien tienen elementos, abrevan elementos liberales, especialmente en lo económico, sin embargo uno podría decir que en términos políticos es más bien conservador republicano, digamos, conservador. ¿no? Ujú. En cambio, en el caso del pensamiento rivadaviano, que es el que nos interesa a nosotros ahora, tiene también elementos conservadores, elementos vinculados con el republicanismo, pero claramente abreva hacia una mirada un poco más liberal, ¿no? Entonces, Liberal, sí. en algún sentido es esta dicotomía, digamos, que se va a ir profundizando durante toda la década de los 20, los 30 y los 40, ¿sí? A mí particularmente me parece que los 20, uno podría ir encontrando diferentes aspectos a los cuales hay que tomar en cuenta para entender la importancia del periodo, digamos, ¿no? Eh, Sí. por un lado, por un lado, este, lo que sucede en los primeros años 20 da lugar a la posibilidad de poder ir descubriendo la forma en que se va a ir constituyendo el aparato institucional del Estado, primero en Buenos Aires, luego provincial, y luego en alguna medida muchos de esos elementos van a ser recuperados en ya un proyecto nacional, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, uno puede ir descubriendo y recuperando la constitución de formas institucionales vinculadas con la división de poderes, definición de facultades de poder ejecutivo, poder legislativo. La cuestión de la justicia corre por otros carriles ahí, pero bueno, de cualquier manera obviamente es muy importante. Y esto se da Profe, por... Sí.
disculpe que lo interrumpa. Hablando de esto que usted está hablando ahora, yo quisiera saber, porque hay una parte que dice el Tratado de Pilar que va a tomar un modelo confederacional. Por ahora, no, espera, a ver, porque eso está como más emparentado a otros elementos que vamos a ver posteriormente. Ahora déjame que Bien. avance sobre esto, porque si no, Bien, perfecto. como si no hacemos un camino muy sinuoso. ¿Dónde me quedé? Hay alguien que me pegue el cachetazo. Que es una forma de la constitución del aparato institucional, de la división de los Bien, y por un poderes. lado uno puede ir descubriendo de qué manera se construye ese aparato institucional a partir de la experiencia rivadaviana en la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Por otro lado, es el momento en donde se va a ir primero, es el momento del nacimiento y la definición de las facciones políticas que se van a disputar el poder durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX. La experiencia rivadaviana es la génesis del unitarismo, claramente. Obviamente que uno puede irse hacia la década revolucionaria y uno va a encontrar elementos constitutivos del unitarismo, pero en tanto facción política surge a partir de la experiencia rivadaviana hacia la finalización de la experiencia rivadaviana. Y de hecho, si les interesa, después les paso un par de capítulos de un librito de Zubizarreta que es sobre el unitarismo. Yo creo que el año que viene los voy a incorporar, sí. Eso. Porque, y justamente lo interesante del libro de Zubizarreta, que digamos, uno está como mucho más emparentado, y bueno, hasta por una cuestión ideológica a veces uno se acerca más a la mirada federal, pero sin embargo no había muchos trabajos de una historiografía más moderna que se pongan a analizar en concreto a la facción unitaria, y este libro lo hace. Y de hecho, él, digamos, arranca a hablar del unitarismo con Rivadavia, digamos, ¿no? Y planteando a Rivadavia casi como una suerte de, así como para el federalismo, Rosas, para el revisionismo histórico, Rosas es el padre del federalismo, para la corriente liberal, desde el Mitre en adelante, claramente Rivadavia es el padre del unitarismo. Esto suele suceder hasta el día de hoy, ¿no? Los neoliberales no se hacen llamar neoliberales, no se autodefinen como neoliberales. Y bueno, y los unitarios no quieren llamarse unitarios, porque en realidad en algún punto perdieron, ¿no? Y ganaron y perdieron. Es bastante complejo, porque los liberales están emparentados con el unitarismo, pero el proyecto nacional que surge de la constituyente del 52 en San Nicolás es una constitución federal. Por lo tanto, digamos, en términos institucionales perdieron, pero en términos ideológicos hegemónicos ganaron. Entonces es como medio raro, ¿no? O sea, se recupera Rivadavia, pero no se le pone el mote de unitario, y claramente lo era, digamos, ¿no? Te digo, por un lado lo institucional, y por otro lado el surgimiento de las facciones políticas que, insisto, van a disputarse el poder durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX. ¿Dónde arrancar, digamos? ¿No? Bueno, habría que arrancar fundamentalmente con la caída del directorio, ¿no? ¿Se acuerdan algo de eso? Después de la batalla de Cepeda. Después de la batalla de Cepeda, el avance de los caudillos del litoral, de Ramírez y López, la invasión a la provincia de Buenos Aires, que genera la caída del directorio, y ese momento tan llamativo que fue la anarquía del año 20. ¿Sí? Yo la otra vez, puede ser que les haya preguntado si habían visto la película de Belgrano, o no les pregunté eso a ustedes. No. Ya no sé, no, estoy re mal, ya no sé a quién le pregunto las cosas. ¿Pero la vieron la película de Belgrano o no en su momento, aquellos que cursaron la secundaria hace no tanto? ¿No? Yo sí, pero hasta la mitad. Pablo Rago, digo. No, sí, no. Pero no me acuerdo nada. Bueno, hay una escena larga donde Pablo Rago, alias Belgrano, está en su lecho de muerte a punto de fallecer.
y se escucha como hacia el afuera, se escuchan balas digamos, quilombo, se escucha quilombo, para decirlo académicamente. Y justamente, digamos, es llamativo porque ese día que muere Belgrano, el 20 de julio de 1820, es el día más álgido de lo que se denominó la anarquía del año 20, porque es un día donde Buenos Aires tiene 3 gobernadores, digamos, ¿no? O sea, otra que el 2001, ¿no? Y fue, digamos, ese momento, ese año 20, fue de difícil resolución porque, digamos, hubo un enfrentamiento entre diferentes facciones de la política bonaerense, algunas más cercanas a lo que sería una mirada confederada o confederalista, que ya a mediados de la década revolucionaria empieza a haber corrientes de ese tipo, y sectores más vinculados con quienes luego van a ser, quienes se van a hacer con el poder en la provincia de Buenos Aires, con una mirada mucho más centralista y vinculada luego con el unitarismo. Bien, Profe, sí. yo estuve leyendo el libro de Los caudillos de Félix Luna Ujú. y ¿Qué, hace qué toda ganas le da toda esta característica. qué ganas, ¿Cómo? qué ganas y te gusta mucho la historia, Sí, evidentemente. un poco, me gusta así las provincias, pero le Ajá. da toda esta caracterización federal que también es bastante cruda, porque no quiere decir que ni unitarios ni federales son muy buenos, pero le da una caracterización muy buena. Sí, y digamos, a ver, también habría que ver, yo honestamente no leo a Félix Luna hace muchos años, pero sí recuerdo que tiene como una mirada, bueno, muy radical y muy liberal, digamos, ¿no? Que Sí, sí, su sí, 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 proveniencia bastante. política era esa. Sí, Y en algún punto más cercana al unitarismo y al liberalismo que a los caudillos federales, digamos. Yo recuerdo un par sí, de párrafos describiendo a los caudillos federales y fundamentalmente a los pueblos originarios de una manera bastante complicada, digamos, ¿no? Que hoy no pasaría sí, sí, un sí, sí, filtro. tal Hoy cual. el INADI actuaría, digamos, claramente ahí en su Sí, sí. definición de los pueblos. Sí, sí, es muy cruel, muy cruel. Sí, pero bueno. Bueno, volvamos un Profe, poco. otra Sí. cosa, antes de que empiece. Ah, pero yo Dijo que ya va a dar empecé, Susana, te aviso que ya empecé. una lectura, dijo, de unitarios. ¿Hay Sí. algún texto como para que recomiende, o si tiene? Porque leyendo este texto me doy cuenta que me falta, o sea, me acuerdo un poco de la secundaria, pero para refrescar y tener más presente lo que es el Tratado del Cuadrilátero, lo que es el Tratado de Pilar, qué es lo que dice, porque lo menciona Ternavasio, pero muy por arriba. Mira, lo único que yo te podría decir en relación a eso es que, y eso se los digo también en función del momento en que vayan a dar clases, hay un montón de cuestiones fácticas que, que van a tener que recuperar al momento en que preparen las clases. Porque eso es así, a todos nos sucedió, porque en términos fácticos, si nosotros nos ponemos a dar clases fácticas, no damos lo importante, digamos, ¿no? Ahora, tanto el Tratado del Cuadrilátero como el Tratado de Pilar, luego el Pacto Federal, digamos, hay varios pactos La ley interprovinciales. fundamental, todas esas cosas. No, espera, la ley Ujú. fundamental es la Constitución. Eso es otra Sí, cosa. Lo que quiero decir es porque, que, pero está la del 19, la del 26, la de... espera. En 1820, cuando cae el directorio, lo que se produce, eso sí, lo dije en su momento, es una fragmentación de las soberanías, digamos, ¿no? Por lo tanto, desaparece ese territorio en términos unificados para que cada una de las provincias recupere el ejercicio de su propia soberanía y actúe y funcione institucionalmente como si fueran naciones separadas, ¿ok? Es el momento de auge de las autonomías provinciales. Cada provincia tiene sus propios poderes locales, ejecutivo, legislativo, una justicia, en algunos casos hasta difieren las unidades de pesos y medidas, las monedas, o sea, cada provincia actúa de manera diferente, diferenciada y de manera autónoma, ¿ok? ¿Qué es lo que va a unificar a cada una de estas provincias con otras provincias? Tratados.
tratados de reciprocidad institucional, en general más bien militares, judiciales y o económicos. El Tratado de Pilar, el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado de Guanacache, bueno, son todos tratados que lo que hacen es pautar, establecer alianzas entre diferentes provincias. Por ejemplo, el Tratado del Cuadrilátero es un tratado que unifica los ejércitos de las provincias del litoral y Buenos Aires, o sea, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, por eso es cuadrilátero, es un tratado de 4 provincias, que unifican criterios militares ante la posibilidad de un enfrentamiento con otras provincias o con otras potencias extranjeras, ¿no? Y el Tratado de Pilar es básicamente ese momento de diferenciación de las soberanías, y ahí también establece determinadas pautas entre el resto de las provincias para establecer criterios comunes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Ok, ahora, cuando se habla de las leyes fundamentales, se están hablando de constituciones. Digo, nosotros ustedes piensen que antes de sancionarse la Constitución de 1853, hay 2 constituciones que no llegaron a ser sancionadas, pero sí fueron redactadas y establecidas, que es la Constitución de 1819, de la cual ya hablamos, y la Constitución de 1826, de la cual vamos a hablar. Son 2 constituciones de tendencias unitarias que no van a ser aceptadas por las provincias. Cuando se habla de las leyes fundamentales, se está hablando de eso, se está hablando de la Constitución y de los congresos generales constituyentes que tienen como fin la sanción de la Constitución. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, bien. Entonces, ¿cómo se resuelve ese momento de guerra civil interna dentro de la provincia de Buenos Aires? Bueno, surge de allí un grupo político que se va a denominar el Partido del Orden, que va a ser el que de alguna manera va a triunfar en ese enfrentamiento durante 1820, y va a imponer un orden político que va a establecer un nuevo orden en la provincia de Buenos Aires. Ese Partido del Orden, de ese Partido del Orden, va a surgir el germen de lo que luego será el unitarismo. ¿Ok? Ahora, ese Partido del Orden va a hacerse con el Estado de la provincia de Buenos Aires, con posterioridad a las elecciones de 1820, en donde va a triunfar Martín Rodríguez, que va a ser el gobernador de la feliz experiencia, digamos, ¿no? Martín Rodríguez se va, digamos, a rodear de un grupo de políticos, muchos de ellos que provienen, digamos, de una experiencia política durante la década revolucionaria, en donde, digamos, va a ocupar un rol central Bernardino Rivadavia como ministro general de ese gobierno. Sí, Bernardino Rivadavia ya hacía vocal. García es el otro gran ministro, digamos, ¿no? Uno podría decir que los 2 grandes ministros son Rivadavia y García, sin embargo, el ministro es Rivadavia. De hecho, en general, en la historiografía, se recuerda la feliz experiencia como el periodo rivadaviano, como la experiencia rivadaviana, no la experiencia de Martín Rodríguez. En realidad Martín Rodríguez ocupa la cabeza, es quien tiene el poder en términos de poder ejecutivo, pero quien es la inteligencia, digamos, con Z del régimen, claramente es Bernardino Rivadavia. Y es el personaje más importante del periodo, hasta tal punto que al momento de sancionarse la ley de presidencia, ya veremos en qué momento, posteriormente a esto, se va a pensar en Rivadavia para ocupar la presidencia de la nación, no en Martín Rodríguez. ¿Ok? Ahora, Profe, ¿qué los une a todos estos unitarios? ¿Qué intereses los une? En realidad, a ver, está bien la pregunta. Lo que los une fundamentalmente es la posibilidad de instaurar un orden político en donde descanse la provincia para aprovechar la capacidad y la posibilidad económica que le da las características de la propia provincia. ¿Qué quiero decir? Hasta ese momento
los esfuerzos militares que implicaron toda la década revolucionaria, más la imposibilidad de concretar la hegemonía por parte de una facción política, generó toda una situación de suma inestabilidad. Esa inestabilidad va a terminar justamente con la anarquía del año 20 y la caída del directorio. A partir de ese momento es necesaria sentar las bases de instituciones que permitan a la provincia capitalizar su situación geográfica en términos del desarrollo económico productivo de la provincia. ¿Qué quiero decir? Cuando se habla de la feliz experiencia, se está hablando fundamentalmente de un momento de orden, de paz, que permite multiplicar las exportaciones de productos agropecuarios al tener control del puerto de Buenos Aires, y esos recursos van a generar la posibilidad al mismo tiempo de retroalimentar ese aparato institucional que nace en la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Sí, sí. Y va a estar representado por una élite de hacendados, de qué. A ver, justo, mira, me vino bien la pregunta. Voy a leerles un pequeño parrafito en donde Beruti, ¿vieron Beruti? En sus memorias, describe a quiénes son los que se van a hacer con el poder en la experiencia de Martín Rodríguez y Rivadavia. Beruti dice: ricos propietarios, el gremio comercial, abogados, estudiantes, tenderos, hijos de familia y todo ese potente conjunto de fuerzas sociales engendrados por la tradición de Mayo, agrupados en la ciudad y esencialmente centralista y directoriales. Estos tipos son los que toman el poder. ¿Cómo podríamos definir ese grupo? Y bueno, yo diría que es una mezcla entre sectores hacendados con sectores intelectuales, ¿no? Beruti lo pone muy las encarna en un sector urbano, no necesariamente, no solo urbano. Uno podría decir que es un momento en donde la política va a empezar a tener una densidad también en las zonas rurales, digamos, ¿no? Recuerden que durante todo el periodo colonial, cuando hablábamos del ejercicio de la política, siempre pensábamos en términos urbanos, ¿no? La ciudad, las civilitas como el espacio de ejercicio del poder político. La Revolución de Mayo y todo el proceso independentista, según lo que plantea Alpering-Donghi, lo que nos va a permitir es ir definiendo, por un lado, una suerte de militarización de la política, pero al mismo tiempo una paulatina ruralización de la política, ¿sí? Ahora, en los años 20 se ve claramente cómo, digamos, hay una parte muy importante de aquellos que ejercen el poder político, que tienen que provienen de las ciudades, pero sin embargo, a partir especialmente de las leyes electorales que se van difundiendo, empieza un proceso de incorporación de los sectores rurales a la vida política. Entonces, cuando pensamos en el caso de la feliz experiencia, que no lo dije, pero aquellos que lo leyeron ya lo vieron, es el periodo que va entre 1820 y 1824 en la provincia de Buenos Aires, implica una sumatoria de sectores que van desde hacendados, que de alguna manera capitalizan en la nueva situación económica a partir de la exportación de productos pecuarios, pero también sectores de lo que podríamos definir como sectores intelectuales, sectores medios intelectuales, urbanos, de donde proviene, por ejemplo, Bernardino Rivadavia, digamos que se fusionan y forman una facción política que va a tener, que va a representar esto que Alpering-Donghi define como los propietarios la unión entre los propietarios del poder y quienes gestionan el poder.
digamos, ¿no? Por un lado, el poder económico empieza a tener una participación en la vida política, pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones, deben ceder la gestión de la cosa pública, deben recostarse en la experiencia que tienen los gestores de lo público, los gestores de la política, que son estos políticos profesionales. Entre los dos sectores uno podría decir que hay cierta, ¿cómo definirlo? Cierta... no me salen las palabras hoy, pero ya me van a salir. Cierta desconfianza, eso quiero decir. Qué palabra difícil, ¿no? Que me salía. Cierta desconfianza, ¿no? Entre ambos sectores. Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta que por un lado está el poder económico, por un lado están los políticos profesionales y los militares. Y los militares, que son claramente los tres sectores que se van a ir disputando a veces el poder y a veces conformando grupos amplios de unión, digamos, ¿no? A veces esos sectores militares, que luego veremos en muchos casos, son sectores acaudillados o sectores vinculados, o que uno podría definir como caudillos, a veces inclusive son parte también del grupo del poder económico, digamos, ¿no? No siempre, pero a veces puede suceder. Ahora, este grupo... Profe, el papel de la prensa... Esperá, no llegué ahí, esperá, ya voy a... Bueno, voy por ahí, si vos querés que vaya por ahí, voy por ahí. Susana me va a Disculpe, definir nada, por dónde tengo que ir. Me hace las preguntas y me van caminando. A ver, profe, esta experiencia política tiene, digamos, como dije anteriormente, una raigambre liberal fuerte y descansa en la idea de un régimen político que es cuya garantía de defensa de las libertades está dada en la existencia de una opinión pública que de alguna manera juzga las acciones de gobierno, ¿no? Esa opinión pública que de alguna manera el Estado, a partir del sistema educativo, va definiendo y va conformando, se expresa a través de los canales de comunicación que se dan entre el gobierno y los gobernados. Esos canales de comunicación son los periódicos. Iba a decir los medios de comunicación, no hay medios de comunicación, hay periódicos. ¿Sí? Esos periódicos van a ser, digamos, los medios informativos y de divulgación de la opinión tanto gubernamental como la opinión de los sectores sociales, que de alguna manera garantizan y fiscalizan el buen ejercicio del gobierno. Y obviamente al mismo tiempo este gobierno va a descansar fundamentalmente en la soberanía del pueblo, y esa soberanía del pueblo se va a instrumentar a través del sistema electoral. Y y de alguna manera arrancamos a hablar de las reformas rivadavianas. ¿Por qué? Porque las reformas rivadavianas son las que definen fundamentalmente las características del régimen, ¿sí? Dentro de las reformas rivadavianas, claramente la clase de hoy no nos va a alcanzar ni para un 20% del tema. Dentro de las reformas rivadavianas, la primera que tenemos que tomar en cuenta es la ley electoral de 1821. ¿Sí? La ley y de la cual habla Marcela Ternavasio en los dos textos que yo les di para leer hoy, digamos, ¿no? En la Revolución del Voto se basa en esa ley de 1821 que es, en alguna medida, como plantea Marcela Ternavasio, revolucionaria para la época. ¿Por qué? Porque es una ley que genera casi una universalización del voto. Todos los hombres mayores de 20 años pueden votar. ¿Esto qué significa? Significa que, a diferencia de lo que sucede en la inmensa mayoría de los países que tienen un sistema electoral, la cantidad de personas que pueden votar es infinitamente mayor, porque pueden votar todos aquellos
que son considerados dependientes en otros sistemas electorales, ¿no? O sea, por ejemplo, un peón mayor de 20 años puede votar. Los que no pueden votar son básicamente no pueden votar los esclavos, ni las mujeres, obvio. Digo, obvio para la época, no se me pongan, no es que estoy justificando que las mujeres no pueden votar, ¿no? Pero los esclavos no pueden votar, pero los sectores populares, libres, sí pueden votar, ¿no? Entonces, esto genera un sistema electoral sumamente amplio que va a redefinir la participación popular, la participación política popular, ¿no? A ver, falta unos minutos todavía. Si yo les pregunto, ¿cómo creen, cómo se definió la participación popular política desde la Revolución de Mayo hasta la Ley del 21? ¿Dónde podrían ustedes ver participación política de los sectores populares? No. Más que en el sector militar, más que nada, cuando se otorgaba cierta ciudadanía o ciertos derechos, Muy como que bien, también Franco. algunas élites, más que Sí. nada, sectores comerciales o Bien, cierta ascendencia, ¿no? Más bien, es como que estaba muy perfecto, reservado a cierto... Para los notables. perfecto. Muy bien, Franco. Cuando La se pri- dieron cuenta que los militares tenían mucha fuerza Digo, y mucho poder. la participación en las milicias es un lugar central, pero no solamente ahí, sino, a ver, desde la Revolución de Mayo, ¿cuál es la institución política que de alguna manera marcaba el paso de los cambios institucionales que se dieron durante toda la década del 10? Los cabildos no eran. Exactamente, Candela, es así. Y los cabildos... Que después con esto. Sí, No, sí. sí, que pasa después a que le sacan su poder a los cabildos, eso quería decir. Sí, claro, pero ahí, digamos, ahora vemos qué pasa con la disolución de los cabildos, ¿no? Con la reforma ya lo sacan. Sí, claro. Pero a mí lo que me interesa que tengamos en cuenta es que, por un lado, la participación política se da en las milicias, como dijo Franco muy bien, pero también esas milicias tienen algún tipo, entroncan, digamos, en su participación política con todo el sistema asambleario que eran los cabildos abiertos. Cada una de la caída de los gobiernos durante la década del 10 era precedido por un cabildo abierto. Había una participación política asamblearia dentro de estos cabildos, ¿sí? Entonces, la ley electoral de 1821 encierra toda una paradoja, porque, a ver, vamos a ser honestos, si yo digo Rivadavia, ¿ustedes con qué lo asocian? ¿Con un sistema inclusivo o un sistema que excluye a los sectores populares? Más bien exclusivo. Y está bien que lo O pensemos de más esa bien manera. conservador. Es que en realidad, en ese sentido no, ¿ves? Ahora vemos eso. Pero sí claramente tiene una mirada excluyente, ¿no? Tiene claramente una mirada excluyente. Después veremos por qué, pero lo tiene. Sin embargo, es la cabeza que piensa el sistema electoral más amplio y más inclusivo de todos. Ahí hay una paradoja, ¿no? Y a mí, Marcela Ternavasio da en el clavo. Marcela Ternavasio, por otro lado, es súper liberal, ¿no? Pero que en esto yo creo que da en el clavo, preguntándose por qué motivo un tipo que tiene una mirada excluyente impone una ley electoral tan inclusiva. Y es justamente que esa ley electoral lo que busca es terminar con la experiencia asamblearia. Si los sectores populares pueden votar, de alguna manera lo que se genera es canalizar esa participación política en términos institucionales a través del voto y limita la posibilidad de la participación asamblearia. Yo creo que la ley electoral por un lado, la creación de la sala de representantes por el otro, y luego la eliminación del cabildo, son tres políticas y tres acciones políticas que van todas en consonancia en el mismo sentido, que es la limitación de esa participación popular, o quizás en algún punto ¿cómo decirlo? Digamos, generar un sistema que controle esa participación popular. Porque por otro lado, cuando planteamos que la experiencia rivadaviana está muy asentada en la idea de la constitución de una opinión pública, esa mirada del grupo rivadaviano es una mirada sumamente elitista, en donde esa opinión pública debe ser de alguna manera
construida mediante la expansión de un sistema educativo, digamos, el control del poder político por parte de sectores ilustrados que van a llevar adelante la implementación de toda una serie de elementos que van a posibilitar el desarrollo de la utilización de la razón por el resto de la población. La opinión pública debe ser racional. Si esa opinión pública no es racional, deja de ser opinión pública y deja de ocupar el rol que debe ocupar la opinión pública, que es el del control del gobierno. ¿Se entiende? Profe, cuando usted decía de esto ¿no? de la prensa, eso también, porque antes las listas no se sabían quién eran los candidatos y a pesar de ahí se empiezan a publicar las listas y se empiezan a hacer visible quiénes son los que van a postular la lista para ocupar un cargo, y ahí está la opinión pública también. Claro, digamos, de alguna manera sirve como un instrumento de divulgación de ideas y de cuestiones concretas, como por ejemplo listas electorales concretas, digamos, ¿no? Eso no lo vamos a ver hoy ya, pero las listas electorales no están constituidas, no están preconcebidas, sino que cada uno de los votantes anota el listado de aquellos que quieren votar. Lo que pasa que en general lo que vamos a tener en este momento es una suerte de conformación de elenco estable, que son votados generalmente, y algunos personajes que van a ser intercambiables dentro de los listados. Pero no me quiero meter con eso ahora, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Chicos, falta 1 minuto y medio para terminar la sesión. Como yo les dije, no tengo muy poquito tiempo porque soy jurado en un concurso en un ratito. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar, pero vamos a entrar inmediatamente, ¿sí? Y de última, lamentablemente, va a quedar un pedacito de la clase que no voy a poder grabar, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Cerremos ya y volvemos a entrar.